Jesús Andrés Gómez García, residente primer año de Radiología y Imágenes Diagnósticas. Este es el caso clínico que les traigo preparado para el día de hoy. Entonces, se trata de un paciente pediátrico con un antecedente de una enfermedad oncológica. Presenta un aumento del volumen testicular unilateral, el cual es indolor. Se le pide una ecografía. Esta vemos la ecografía que se le realiza acá con nosotros. Vemos que el testículo izquierdo no presenta alteraciones, sino una ecogenicidad homogénea y de tamaño normal, mientras que el testículo izquierdo presenta un aumento de su tamaño, su ecogenicidad es heterogénea, presenta algunos focos ecogénicos irregulares en su interior, sugestivos de calcificaciones, y volando al Doppler color, pues vemos que hay un aumento del flujo sanguíneo. El mismo paciente, vemos claramente que en el margen lateral del testículo derecho presenta una lesión de márgenes, digamos, mal delimitados, hipoecogénica, que genera ese aumento del volumen testicular, y vemos los focos puntiformes ecogénicos sugestivos de microcalcificaciones. Al igualar con Doppler color, nuevamente se ve el aumento del flujo de ese testículo derecho en las dos imágenes. Con esa ecografía, el enfoque del caso clínico del día de hoy va a ser masas testiculares por ecografía. Les traigo estos diagnósticos diferenciales. Vamos a hablar primero de tumores de células germinales, teniendo en cuenta el seminoma clásico, los tumores de células germinales no seminomatosos, el mixto. Hay que tener en cuenta que los tumores de células germinales van a representar casi el 90 al 95% de las lesiones testiculares malignas, siendo el seminoma clásico el 50% de la totalidad de estas lesiones, y el otro 50%, el más común, es la histología mixta en el 33%. Vamos a hablar del sarcoma, el linfoma testicular y los tumores del estroma de los cordones sexuales, específicamente el tumor de las células de Leydig. Esta es la clasificación que encontré en el artículo de Radiographics. Se divide básicamente en tres tipos: los tumores de células germinales, los de cordones estromales y los misceláneos. Hay que tener en cuenta que la ecografía, cuando encontramos una masa sólida intratesticular con flujo Doppler aumentado, pues tiene una sensibilidad de especificidad para una lesión maligna casi el 90 al 95%. El artículo hablaba de que es difícil definir el tipo histológico, pero hay hallazgos que nos hacen orientar hacia cada uno de los tipos de tumores, y podemos, digamos, con la edad del paciente, con los marcadores tumorales y los hallazgos ecográficos, pues digamos que podemos hacer un acercamiento diagnóstico mucho más preciso. El primer caso clínico es un tumor de células germinales tipo seminoma. La edad de prevalencia va a ser de los 25 a 45 años. La alfa-fetoproteína va a ser normal. Beta-HCG puede estar elevada del 10 al 30% de los casos. La ecogenicidad, normalmente vamos a ver una lesión hipoecoica homogénea. Los márgenes normalmente van a ser bien delimitados, pero también pueden ser variables, microcalcificaciones raras, quistes raros, y al Doppler aumento de la vascularidad intralesional o periférica. Sus características ecográficas pues van a ser, digamos, un poco más homogéneas que las otras. Es porque los tumores de células germinales tipo seminoma se derivan de células germinales normalmente unipotenciales, a diferencia de los no seminomatosos, que son mixtos y normalmente se derivan de células totipotenciales. Entonces vemos un paciente de 45 años, el testículo derecho sin alteraciones, de ecogenicidad homogénea. El testículo izquierdo vemos que presenta discreta disminución de su tamaño, tiene una ecogenicidad aumentada de manera difusa, y vemos que hacia su porción inferior vemos una lesión hipoecogénica, que aquí los márgenes no se ven bien delimitados, pero en la siguiente imagen sí se puede ver que se pueden delimitar estos márgenes de manera adecuada. Algunos focos ecogénicos puntiformes en su interior, sugestiva de microcalcificaciones, aunque es raro, lo pueden presentar. Y al evaluar con Doppler color vemos la lesión bien delimitada, los márgenes hipoecogénica en un testículo atrófico con ecogenicidad aumentada, y en el Doppler color vemos que hay aumento de la vascularidad, tanto periférica como un poco intralesión. En la lectura final se definió como una atrofia testicular izquierda con una lesión focal que podría sugerir un seminoma, y efectivamente la patología fue un seminoma clásico. Después, el tumor de células germinales no seminomatosos o mixtos, la edad de prevalencia de los 20 a los 35 años, la alfa-fetoproteína y la beta-HCG van a estar elevadas dependiendo del tipo histológico de donde se deriven.
Su ecogenicidad va a ser heterogénea, puede presentar lesiones sólidas y quísticas, es muy común. Esto es por lo que les explicaba que normalmente son derivados de diferentes tipos celulares. El Doppler también va a estar aumentado y pues puede generar complicaciones sus quistes por ruptura o necrosis. Aquí vemos el testículo izquierdo sin alteraciones nuevamente. El testículo derecho, de morfología ovalada, vemos que tiene una ecogenicidad heterogénea. En su porción inferior, predominantemente hipoecogénica, con algunos focos ecogénicos en su interior. Y la porción superior, con ecogenicidad aumentada, vemos unos focos ecogénicos irregulares, compatibles con calcificaciones. Y en la siguiente imagen podemos ver las lesiones quísticas formadas dentro de esa zona superior ecogénica. Al evaluar con Doppler color, vemos que la porción inferior no presenta flujo Doppler, mientras que la porción quística o superior ecogénica sí presenta discreto aumento al evaluar con Doppler color. El estudio fue concluido como una masa testicular de posible origen no seminomatoso y se llevó a cirugía, y la patología dio tumor mixto de células germinales compuesto por teratoma, carcinoma embrionario y tumor del saco de York. Luego el tumor de estroma de los cordones sexuales, el caso que les traigo el día de hoy, de células de Leydig, normalmente tiene dos edades de prevalencia, de los 5 a los 10 años, y adultos de 30 a 60 años, marcadores tumorales normales. La ecogenicidad normalmente es una lesión hipoecoica bien definida o en algunos casos mal definida. Microcalcificaciones son infrecuentes, pero puede presentar. Los quistes también van a ser raros, y al Doppler normalmente se va a dar una masa hipervascular. Entonces aquí vemos un paciente de 54 años, donde vemos en el testículo derecho, que es de ecogenicidad heterogénea, se ve aumentado de tamaño, y vemos que tiene un plano de clivaje claro a su porción superior y a su porción inferior, que se ve mucho mejor en esta imagen, donde vemos una zona hipoecogénica, que es normalmente donde va a estar localizado el tumor, y la zona central correspondería a parénquima testicular. Cuando vemos el Doppler, vemos que las zonas que presentan aumento del flujo son las zonas hipoecogénicas, tanto la porción superior como la porción inferior. Este paciente también fue llevado a cirugía y un tumor de células de Leydig. El linfoma testicular lo vamos a sospechar principalmente en pacientes de 60 años, marcadores tumorales normales, su ecogenicidad hipoecoica difusa, o pueden presentar nódulos hipoecoicos. Microcalcificaciones o quistes no son típicos, pero pueden estar presentes. Y lo más característico es que, a diferencia de los que ya hemos visto, tiene una marcada hipervascularidad cuando se evalúa con Doppler color. Aquí vemos un paciente de 74 años, testículo derecho sin alteraciones, testículo izquierdo aumentado de tamaño, de ecogenicidad predominantemente hipoecogénica, con algunos focos pequeños puntiformes en su interior. Sus contornos son lobulados y bien definidos. Y cuando evaluamos al Doppler color, vemos efectivamente que, a diferencia de los otros flujos que vimos, está considerablemente aumentado. Mi compañera que leyó el caso clínico lo, digamos, concluyó como un posible linfoma por la vascularidad, por la edad del paciente, y la patología efectivamente fue un linfoma testicular. Hay que tener en cuenta que también estos linfomas testiculares se pueden dar de manera bilateral o unilateral. Los sarcomas, el caso que les traigo es un rhabdomiosarcoma, normalmente no son masas intratesticulares que van en la infancia y en la adolescencia, alfa-fetoproteína y los marcadores tumorales negativos. Es una masa heterogénea sólida, microcalcificaciones infrecuentes, quistes raros, y al evaluar con Doppler hipervascular. Entonces vemos un paciente de 14 años, testículo derecho sin alteraciones evidentes, y vemos el testículo izquierdo que está siendo desplazado por una masa paratesticular en su porción inferior, que la podemos ver acá, de ecogenicidad heterogénea. Y cuando la vemos en los cortes enfocados, vemos que es una masa de morfología redondeada, de contornos bien definidos. Su ecogenicidad es heterogénea, con aumento del flujo al evaluar con Doppler color. Y tenemos un diagnóstico de patología, un sarcoma tipo rhabdomiosarcoma, siendo unos tumores bastante infrecuentes, pero pensando en rhabdomiosarcoma o sarcoma cuando son masas paratesticulares y no intratesticulares, como en este caso. Y por último,
Nuestro paciente, él tenía un antecedente oncológico, una leucemia linfoblástica aguda. Él tiene 6 años, fue tratado hasta los 5 años con una excelente respuesta y volvió por una sensación de masa en el testículo derecho, que era indolora. Y para tener en cuenta las infiltraciones testiculares por leucemia pueden estar presentes hasta en el 8% de los casos, y cuando es una enfermedad no controlada es el primer sitio de recaída extramedular. Entonces también lo debemos pensar. Volvemos a ver la ecografía. Ese testículo en la zona lateral presenta esa lesión mal definida, hipoecogénica, con los múltiples focos ecogénicos compatibles con las calcificaciones. Doppler color evidencia el flujo aumentado. Y la patología, infiltración por leucemia linfoblástica aguda de precursores B. El paciente lleva un mes en tratamiento, le hicimos una ecografía de control hace una semana más o menos larguita y vemos que ya ese testículo derecho que presentaba gran aumento, pues ya está casi de tamaño normal. En otros cortes sí se veía una lesión residual hipoecogénica en ese lado, pero también vemos que no tiene aumento al evaluar con Doppler color. Y por último, les traigo un último casito, un extra diagnóstico diferencial. Los tumores malignos, pues testiculares, normalmente lo que hablaba el artículo era de las infecciones o inflamación y las hemorragias o necrosis testiculares. Entonces, es un paciente de 2 semanas que le pide una ecografía testicular. Vemos el testículo derecho con un hidrocele sin otros cambios asociados y el testículo izquierdo una masa sólida heterogénea con unas calcificaciones o unos focos ecogénicos irregulares, y al evaluar con doble color vemos que no hay evidencia de un flujo marcado. El estudio fue concluido como un posible teratoma y un hidrocele derecho. El paciente fue llevado a cirugía y la patología dio una necrosis isquémica con calcificaciones distróficas. Entonces, pues para tener en cuenta siempre cuando nos enfocamos en las masas testiculares, evaluar bien el flujo con el Doppler, y si vemos que no tienen ese flujo, pues pensar en otra cosa que no sean masas testiculares. A modo de conclusión, si vemos una masa hipoecoica homogénea, pensar en un seminoma. Si tenemos una masa heterogénea con componente sólido y quístico, pensar en tumores de células germinales no seminomatosos. Paciente de 60 años o más con una masa testicular hipervascular, pensar en linfoma. El antecedente de leucemia con masa testicular hipoecoica normalmente es una recaída o una leucemia testicular, y una masa paratesticular, sarcoma o rhabdomyosarcoma.